Segunda de Reyes, capítulo 4. Prepárense, porque hacía tiempo que no podía ver a un alumno que emulaba a su profesor. En este capítulo vamos a ver 4 milagros sobrenaturales del profeta Eliseo. Yo le he titulado a este capítulo como el maestro, tal el discípulo. Porque Elías es uno de mis profetas favoritos. Oró, detuvo la lluvia, oró, cayó la lluvia, oró, se multiplicó el aceite de la viuda y el pan, oró y el niño que había muerto resucitó, oró, cayó fuego del cielo. Pero vamos a ver ahora a Eliseo, discípulo de Elías, que emula, ya hace lo mismo que hizo el profeta Elías. Hemos estado viendo los reyes de Judá al sur y los reyes de Israel, pero entramos a un paréntesis de 4 capítulos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, 5, 6 y 7, nos relatan el ministerio del profeta Eliseo. Así que vamos a disfrutarlo. Un paréntesis entre los reyes, vienen 4 capítulos interesantísimos. Se caracteriza Eliseo porque dice que era calvo y cuando unos jóvenes se burlaron de él, él los maldijo y lo habíamos visto anteriormente. Y ahora entramos al capítulo 4. Vamos a leer los versículos que van del 1 al 7. Estoy usando la versión de la Biblia que se llama Reina Valera Contemporánea. La viuda de uno de los profetas se presentó a Eliseo. La siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora. Quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Y Eliseo le dijo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime, ¿qué es lo que tienes en casa? Y la viuda dijo: esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve, tócale la puerta a tus vecinos y pídeles que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa, enciérrate con tus hijos, echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí, se encerró con sus hijos y conforme iba trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios. Y este dijo: ok, ahora ve, vende el aceite y págale a tu acreedor. Y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Ok, ¿qué pasó acá? Elías también tuvo un encuentro sobrenatural con una viuda pobre, a la que bendijo con un milagro de provisión sobrenatural en el capítulo 17 del libro primero de los Reyes. Acá nos cuenta que la viuda de uno de los profetas que eran fieles al Señor consultó a Eliseo sobre un problema. Su difunto esposo murió sin haber pagado una deuda. Y según la costumbre de la época, para pagar la deuda, el acreedor podía hacer esclavos a sus 2 hijos. En el Levítico encontramos una ley en el capítulo 23, del 39 al 42. Si tu hermano empobrece y estando contigo por sus deudas te pide comprarlo, no lo tratarás como esclavo.
vivirá contigo como criado y como extranjero. Te servirá hasta el año de jubileo. Ese año saldrá libre de tu casa, junto con sus hijos, para volver a su familia y reintegrarse a la propiedad de sus padres. Es que ellos son mis siervos. Yo los saqué de la tierra de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. Y en la ley había provisión. Un judío no podía ser esclavo a perpetuidad. Cuando pasaban 7 años recuperaba su libertad. 6 años. El 7º año recuperaba su libertad. Y si se venía, cada 7 grupos de 7 años eran 49 años. El año 50 era el año del jubileo. Todas las propiedades volvían a sus dueños originales. Todos los esclavos recuperaban la libertad. Todas las deudas eran perdonados. Ok. Para esta mujer, el que su esposo dejó una deuda significaría la pérdida de su único sostén para la vejez. Sus 2 hijos podían ser vendidos como esclavos, podían morir en el trabajo. Eliseo, y aquí me gusta esta parte que hace Eliseo, si Eliseo va a hacer algo, necesita una colaboración. Así que le preguntó, ¿con qué cuentas? ¿Qué cosa tienes? A ver, cuéntame. Y al saber que tenía un frasco de aceite en casa, le mandó que le pidiera a todos los vecinos todas las vasijas que pudiera conseguir y que las llenara de aceite. Es decir, el aceite no salió de la nada, sino de lo poquito que había. La viuda obedeció a Eliseo y solo después de llenar la última vasija se detuvo el aceite. La cantidad de bendición recibida fue proporcional a su fe y diligencia en conseguir las vasijas de entre toda la comunidad. Es decir, ella creyó, juntó, echó y cuando se acabó, ahí terminó la bendición. Y es que Dios muchas veces, cuando quiere hacer algo en nuestra vida, nosotros tenemos que formar parte activa del proceso. Ella no se quedó con los brazos cruzados, tuvo que trabajar, tuvo que buscar vasijas, tuvo que usar lo poco que tenía. Y Dios muchas veces te dice, sí, yo puedo hacer este milagro, pero usa lo poco que te queda. La orden de llenar las vasijas a puerta cerrada me llama la atención. Y en esto se va a caracterizar Eliseo. Muchos de los milagros lo va a hacer a puerta cerrada. Es decir, no está buscando fama por los milagros. Y hace claro que el milagro no era un espectáculo público. Otra cosa, Eliseo tampoco estuvo presente. Ella obedeció al profeta. Ella obedeció el comando del Señor. Y aunque Elías no estuvo presente, se trataba de un acto portentoso de Dios, el creador amoroso que satisface la necesidad de sus hijos. Me encanta porque Dios es Yahweh Jireh, el Señor nuestro proveedor. En Mateo 6:6, Jesús dice algo muy interesante cuando habla de la oración. Y dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento con la puerta cerrada. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, cuando hagas algo, no estés buscando la aprobación o la mirada de los demás. Cuando hagas algo, hazlo en el lugar de oración. Uno de las biografías más espectaculares que he leído es la vida de George Mueller en Inglaterra, en el Reino Unido, y cómo Dios lo llamó a tener orfelinatos, niños recogidos de las calles. Y estos niños recogidos de las calles vivieron con él
y él nunca pidió una sola libra esterlina. Él nunca pidió nada. Cada vez que tenía necesidad para más de 5,000 huérfanos que llegó a tener, simplemente se encerraba en su cuarto y decía: Señor, mañana se nos acaba la comida. Así que les recomiendo leer el testimonio de George Müller, padre de huérfanos, uno de los testimonios más espectaculares de la provisión de Dios. Al participar activamente en la empresa y la ausencia de Eliseo en el proceso, servían para que ella se diera cuenta de que el poder para resolver el problema venía de Dios, y esto aumentaría su fe. Luego, Eliseo le responde: ok, vende el aceite, todo, y las ganancias que obtuvieran les daría para pagar la deuda y el resto para vivir juntos los tres. En Primera de Reyes 17:14, Elías ha dicho un milagro similar y leemos: el Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no te va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y tal como Elías fue usado por Dios para dar sustento a una mujer viuda pobre con su hijo, hoy día Eliseo es usado por Dios para librar a 2 hijos de un profeta de la esclavitud, al conseguir que el aceite se multiplique para otorgar la libertad de estos muchachos. Primer milagro, la multiplicación del aceite. Segundo, y este es la parte más larga del capítulo, va del versículo 8 hasta el 40 y tantos, pero vamos por partes. Voy a leer los versículos del 8 al 17. En cierta ocasión, una mujer importante de Sunem invitó a Eliseo a comer en su casa. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, la mujer le insistía que se quedara a comer. A su marido le dijo: ¿sabes qué me he dado cuenta? De que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Debiéramos hacerle un pequeño aposento en la azotea, poner allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando pase por aquí pueda quedarse con nosotros. Y un día en que Eliseo pasó por allí, se quedó a dormir en el aposento. Pero le dijo a Giesi, su criado: llama a la sunamita. Giesi fue y la llamó. Y cuando ella se presentó ante Eliseo, dirigiéndose a Giesi, dijo: esta mujer ha sido muy amable con nosotros. Pregúntale qué quiere que haga en su favor. ¿Necesite que hable por ella al rey o al general del ejército? Y la mujer respondió: en medio de mi pueblo vivo como una reina. Pero Eliseo insistió: entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Giesi respondió: su marido ya es anciano y ella no tiene hijos todavía. Y Eliseo le ordenó a su criado que la llamara. Giesi la llamó y cuando ella se detuvo en la puerta, Eliseo dijo: dentro de un año, por estos mismos días, tendrás a un niño en tus brazos. Pero ella protestó: no, mi señor, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Sin embargo, la mujer concibió, y un año después, por el tiempo que Eliseo le había dicho, dio a luz un hijo. Y este es el texto. Eliseo había ministrado a la pobre viuda de un profeta. Y ahora
en esta ocasión ministra a una mujer acomodada, que estaba en el polo opuesto a la pobre viuda anterior, pero las dos estaban unidas en una misma fe, anclada en el Señor de los ejércitos, Yahweh. Eliseo solía viajar de sur a norte y de norte a sur, ida y vuelta entre Samaria y el Monte Carmelo. Y entre estos dos puntos, Samaria y el Monte Carmelo, se encontraba en medio del recorrido la aldea de Sunem. Y esta mujer, al ver al hombre de Dios pasar frecuentemente, habló con su marido para mostrarle hospitalidad, invitándolo a comer cada vez que pasara por allí. En ese entonces, la hospitalidad era sumamente importante. Con el tiempo, construyeron un cuarto en la azotea y lo amobló con lo esencial para darle un hospedaje adecuado a Eliseo. Él, al sentirse agradecido por su hospitalidad y generosidad, quería mostrar su gratitud y pidió a Giezi, su ayudante, que traiga a la mujer ante él. A través de su siervo, Eliseo ofreció usar su influencia con los poderosos del país para ayudarla en cualquier asunto pendiente que ella tuviera. Ella respondió que no le faltaba nada, pues vivía con sus familiares, que cuidaban de sus intereses. Con sus palabras dice: vivo como una reina, no tengo ninguna necesidad. Pero cuando Eliseo le preguntó a Giezi si tenía idea de cómo ayudarla, él le informó que no tenía ni un solo hijo, que su marido era muy mayor. Y al hablar con ella, Eliseo le prometió que en un año tendría un hijo entre sus brazos. Al igual que Sara, ella se resistió a la idea, respondió dudando y pidió que no se burlara de ella. La infertilidad era una vergüenza en esa época. Y ella, al igual que Ana, la madre del profeta Samuel, sufría por no tener hijos. Pero no se lo dijo a nadie, pero Dios lo sacó a la luz. Y antes de pasar un año, se cumplió la profecía de Eliseo y ella dio a luz un niño. En el Salmo 113:9 leemos: el Señor concede a la mujer estéril un hogar y la alegría de tener hijos. En los apuntes le he mandado una lámina donde vemos a ella con un niño y a su esposo mayor al lado. Pero, al igual que pasaría con el hijo de la mujer de Sarepta que encontró a Elías y se multiplicó el aceite y la harina, algo está por ocurrir. Y no nos vemos libres de dificultades, accidentes o enfermedades. Esto nos dice el texto. El niño creció, pero un día que fue a ver a su padre que andaba con los segadores, es decir, el niño ya tendría 5 o 6 años, así que en vez de quedarse en su casa, salió con su papá a ver con los hombres que trabajaban en los cultivos. Y de pronto gritó: padre, mi cabeza, me duele la cabeza. Mientras preparaba esto, yo estaba leyendo: mi cabeza, me duele la cabeza. Y Nore me dijo: Lucho, ¿te duele la cabeza? No, corazón, estoy muy emocionado, metido. El que le duele la cabeza es al hijo de esta mujer de Sunem. Y enseguida el padre ordenó a uno de sus criados que lo llevara con su madre. Y esto me gusta, porque normalmente cuando un niño le dice a su papá: papá, me duele, papá, y papá, me siento enfermo, todos los papás dicen: anda con tu mamá, ella sabrá cómo atenderte.
Así que enseguida el padre ordenó a uno de sus criados que lo llevara con su madre. Y el criado así lo hizo. Pero al mediodía, mientras el niño estaba sentado en el regazo de su madre, murió. Entonces ella subió al aposento del varón de Dios, puso al niño sobre la cama de Eliseo y cerrando la puerta salió de allí. Quiero que entiendan el sigilo. Quiero que entiendan que al igual como lo había hecho Eliseo, ella no hace de esto público. El niño muerto en sus brazos. Nadie lo sabe. Ella sale de la casa por la puerta, va por la escalera exterior, sube a la azotea y en el cuarto que le había preparado Eliseo pone al niño. Luego fue a llamar a su marido. Le dijo, te ruego que me prestes a uno de los criados y una de tus asnas. Quiero ir corriendo a ver al varón de Dios para que regrese. Pero su marido objetó, ¿para qué vas a verlo hoy? Si no es nueva luna, ni día de reposo, no es ningún día de fiestas. Ella simplemente se despidió, mandó aparejar el asna y le dijo al criado, en marcha, tú nos diriges, pero no me detengas en el camino, a menos que te lo ordene. Así, la mujer partió y se fue al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Cuando éste la vio a la distancia, le dijo a su criado Giezi, aquí viene la tsunamita, hazme el favor de ir corriendo a recibirla. Pregúntale, ¿cómo está ella, su marido y su hijo? Ella respondió que estaban bien. Ok, vamos ahora a tratar de entender lo que pasó acá. Cierto día, en la finca, donde el niño de 5 o 6 años estaba curioseando y jugando, se enfermó repentinamente con fuertes dolores de cabeza. Tuvo un accidente cerebrovascular. No lo sabemos. Sabemos que esto vino de repente, con fuertes dolores de cabeza. Fue llevado a donde su madre y murió al mediodía. No hay nada más doloroso que los padres experimenten la muerte de uno de sus hijos. Como en el caso de Job, en unos cuantos minutos, toda la felicidad de esta madre se desmoronó, como si hubiera sido fríamente calculado. Llevó el cadáver del niño a la habitación de la azotea que le habían hecho a Eliseo para mantener oculta su muerte. Pidió a su marido, no le informó, el niño está mal, el niño ha muerto. Simplemente le pidió a su marido, quien era un hombre mayor, un criado y una asna. Él puso un montón de objeciones que ella delicadamente ignoró, pero no le contó que el niño había muerto. Una manera de protegerlo no lo sabemos. Nadie sabe que el niño ha muerto más que ella. Ni el siervo que la acompaña lo sabe. En el Salmo 39:9 leemos, y volví a guardar silencio. No abrí la boca porque tú eres quien actúa. Esto me encanta. ¿Cuántas veces en una reunión de oración contaban la historia que un hombre en una reunión de oración siempre oraba, Señor, mis zapatos están viejos, por favor, dame zapatos talla 40 de color negro y con pasadores. Y todos los días cuando se reunían a orar, él oraba y decía, Señor, dame zapatos negros con pasadores talla 40. Y un día el pastor se acerca y le dice, toma, acá hay un par de zapatos talla 40, color negro. ¡Oh! Gracias al Señor. No, al Señor no. Dale gracias al hermano, que ya está cansado hasta acá de escuchar que siempre pide lo mismo. Pero lo que voy es que ella lo hizo en silencio. ¿Quieres ver la mano de Dios? Entra a tu aposento, estando solo, y entrégale a Dios la carga
de tu corazón. A esta mujer nada pudo desviarla de su firme propósito de conseguir cuanto antes la ayuda del profeta Eliseo, quien se encontraba a más de 40 kilómetros de distancia. Y la valiente mujer, llena de angustia, pero también de fe y esperanza, viajó al monte Carmelo en busca de aquel profeta que un día le dijo: serás madre. Volvemos al texto, capítulo 4, vamos a leer los próximos 11 versículos, del 27 al 37. Pero en cuanto llegó al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios, se arrojó a sus pies. Giezi se acercó, trató de levantarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, que está muy amargada. Pero el Señor no me ha dicho qué es lo que pasa, sino que me ha encubierto el motivo. Entonces ella dijo: ¿acaso yo le pedí a mi Señor un hijo? ¿No dije más bien que no te burlaras de mí? Entonces Eliseo no necesitó escuchar más, entendió. Le dijo a Giezi: cíñete la ropa, toma mi bastón y ponte en marcha. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y al llegar, pon mi bastón, mi báculo, sobre el rostro del niño. Y parece que Giezi tomó el báculo de Eliseo y marchó. Pero la madre del niño le dijo: juro por el Señor y por tu vida que no voy a dejarte aquí. Si tengo que llevarte arrastrando, arrastrando te llevo. Eso no dice el texto. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Giezi, que se había adelantado, llegó, puso el bastón sobre el rostro del niño, pero el niño no había dado señales de vida. Así que Giezi se había vuelto para encontrarse con Eliseo. Y cuando le encontró le dijo: el niño no despierta. Y cuando Eliseo llegó a la casa, el niño yacía tendido sobre la cama, sin vida. Entonces Eliseo entró, ¿y qué hizo? Cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Luego subió a la cama, se tendió sobre el niño, juntando boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Así se mantuvo tendido sobre el niño hasta que el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Luego Eliseo se levantó y comenzó a pasearse de un lado a otro lado de la casa, y después volvió a subirse a la cama y se tendió otra vez sobre el niño. Y en ese momento el niño estornudó ¡achis! 7 veces y abrió sus ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le ordenó que llamara a la tsunamita. Giezi la llamó. Me imagino que ella estaba dentro de su casa clamando a Dios. Y cuando ella entró, Eliseo le dijo: toma a tu hijo. Y la mujer entró y sin levantar el rostro se arrojó a los pies de Eliseo, y después de eso tomó a su hijo y se fue. ¿Qué pasó acá? Estando de lejos en el monte Carmelo, Eliseo alcanzó a reconocer quién venía. Cuando se le preguntaba cómo estaba, la negativa de la mujer fue firme, pero cortés. No le dijo nada a Giezi. Giezi fue a buscarla. ¿Cómo estás? ¿Están todo bien? Todo bien, dijo. Pero cuando llegaron donde Eliseo, con angustia casi incontrolable, la mujer se tiró a sus pies,
signo de respeto y de deferencia, ella respetaba a este hombre de Dios. Y luego, con enojo, tristeza y amargura, le reveló con palabras cortantes y acusatorias el fallecimiento de su hijo, junto a una petición desesperada. Le recordó que ella no le había pedido un hijo, y aun cuando él lo había prometido, ella le advirtió que no se burlara. De esa manera, indirectamente, lo acusaba por la desgracia. Eliseo se sintió desconcertado y admitió que esta vez Dios no le había comunicado nada al respecto, y reinterpretó la amarga acusación de la agobiada mujer como una petición desesperada. Ella había ido a pedir ayuda. Y al percatarse de que el niño había muerto, y debido a la urgencia extrema de la situación, mandó a su siervo, Giezi, por delante. Le ordenó que no saludara a nadie en el camino ni que se detuviera. Y la tsunamita insistió en que el mismo profeta Eliseo la acompañara a su habitación en Sunem. Cuando Eliseo llegó a la casa, el niño no daba señales de vida. Entró solo a la habitación, solo, oró al Señor, luego se agachó sobre el niño varias veces. Fueron momentos de ansiedad para Eliseo, que no alcanzaba más que dar vueltas en el cuarto mientras clamaba a Dios. Y solamente después del tercer esfuerzo, la vida entró al niño y abrió los ojos. El niño reacciona, vive otra vez, y ocurre uno de los dos ejemplos de resucitación de muertos en el Antiguo Testamento. El anterior había sido ejecutado por su maestro, Elías, cuando trajo a la vida al hijo muerto de la viuda de Sarepta. Y ahora Eliseo hace lo mismo, replica el milagro. Hizo llamar a la madre para devolverle al niño, y en esta ocasión, en vez de regañarlo, ella se postró en agradecimiento. En el capítulo 11 del libro de Hebreos leemos algo muy interesante, 11:35. Primera parte dice: hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. Y esta mujer de Sunem es una de esas mujeres que recuperó a su familiar muerto. Del 38 al 41, tercer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? La multiplicación del aceite. ¿Cuál es el segundo milagro? La resurrección del hijo de la mujer de Sunem. Y acá vamos al tercer milagro. Cuando Eliseo volvió a Gilgal, se encontró con que había una grave hambruna en la región. Como los hijos de los profetas estaban con él, le ordenó a su criado: pon una olla grande y haz un guisado para los profetas. Y uno de ellos salió al campo para recoger hierbas y halló una planta muy parecida a una parra silvestre. Llenó su manto con los frutos de esa planta y regresó. Al llegar, cortó los frutos y lo echó en la olla del guiso, sin saber qué clase de frutos eran. Y después se sirvió el guisado para que comieran los profetas. Pero en cuanto ellos los probaron, dijeron: varón de Dios, lo que hay en la olla nos va a matar. Y no lo pudieron comer. Entonces Eliseo pidió que trajeran harina. Luego la esparció en la olla y dijo: ya pueden dar de comer a la gente. Y no hubo nada en la olla que les hiciera daño. ¿Qué pasó acá?
Eliseo se encontraba con estudiantes que se preparaban para ser profetas. Vivían en familia, era una familia, pero era una época de sequía y hambruna en la zona. En Jeremías 14:4 leemos: la tierra se resquebraja porque no ha llovido en el país. Los labradores están confundidos y esconden el rostro. Hay hambre, sequía, no hay cosechas. Y es en esta ocasión cuando Eliseo mandó preparar un guiso en una olla grande. Un novato recogió unas calabazas silvestres para el guiso, sin reconocerlas. Probablemente eran purgantes fuertes y en cantidades grandes podrían causar la muerte. Cuando los profetas se dieron cuenta al probar el guiso, dijeron que la olla estaba envenenada y dejaron de comer. Es como cuando tú vas a un lugar, comes algo y ahí nomás lo sientes, algo está malogrado. Y le dices a tu esposa, no comas, está mal, está podrido, te va a hacer mal. O cuando yo estoy comiendo y Nori me dice, ¿no te das cuenta que algo está mal? No me di cuenta. Pero se dieron cuenta. Y dijeron que la olla estaba envenenada. Y Eliseo mandó traer harina. Y Eliseo, cuando empezaba su ministerio, hace 2 capítulos, hizo lo mismo con una fuente de agua que le echó sal. Y en esta ocasión Eliseo mandó traer harina, la echó en la olla y ordenó que siguieran comiendo porque ya no había nada malo con la comida. La harina simboliza la vida y gracias a Eliseo hubo abundante comida en vez de hambre y de muerte. Multiplica el aceite, resucita al hijo de la mujer de Sunem y ahora evita que los profetas mueran envenenados. Pero la hambruna continuaba. Últimos 3 versículos. Llegó un hombre de Baal Salisa que trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo todavía en su espiga. Y Eliseo ordenó a su criado que diera de comer a toda la gente, pero su criado respondió, ¿cómo voy a ofrecer esto a 100 hombres? Pero Eliseo volvió a decir, dale a la gente de comer, que el Señor ha dicho, comerán y hasta sobrará. Entonces Giezi puso lo que tenía delante de ellos conforme a la palabra del Señor. Ellos comieron y hasta les sobró. ¿Les suena conocido? ¿Han escuchado alguna vez la historia de la multiplicación de los panes? Que 20 panes comerían 100 personas y sobraría. Bueno, en medio de la hambruna, un hombre trajo a Eliseo las primicias de sus panes, que es decir, que él estaba haciendo panadería y como ofrenda a Dios, los primeros panes los llevó a alguien que representara a Dios, por eso se los llevó a Eliseo. Y también dice que además llevó gavillas de trigo. El domingo estudiábamos el Salmo 126, que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y una gavilla son los atados de la espiga del trigo con grano y tallo, que se cortaban, se enrollaban, y estas gavillas. Así que este hombre trajo 20 panes y trajo varias gavillas de trigo. En Proverbios 3, del 9 al 10, habla sobre las primicias y las ofrendas y dice, honra al Señor con tus bienes, con tus ingresos, con tus bienes materiales, con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares
rebosarán de vino. Nuevamente se manifestó el poder de Dios al multiplicar la cantidad de alimento hasta que fue suficiente para 100 hombres. Y esta fue la manera de Dios de indicar que Él proveería para las necesidades de los suyos. Jesús en su tiempo haría el mismo milagro en 2 oportunidades. Alimentaría a 2 multitudes que en total bordeaban las 9,000 personas, sobrando canastas, 12 cestos en una ocasión, 7 en la otra ocasión. En Juan 6:13 leemos: entonces ellos recogieron los pedazos que los 5 panes de cebada les sobraron a los que habían comido, y los 5 panes de cebada se convirtieron en 12 cestas llenas. Y estos versículos nos hablan del cuidado y de la protección del Señor. Y de esto quiero terminar y orar con ustedes. Noten que para que el aceite se multiplicara, esta mujer tuvo que usar su aceite. Noten que de estos 20 panes comieron 100 personas. Noten que Dios proveyó a una mujer estéril de un hijo, quien murió, pero ella creyó que Dios podía traerlo de la muerte y buscó al profeta y no le dijo a nadie, y el profeta Eliseo lo trajo a la vida. Es decir, tenemos un Dios que a los muertos da vida. Tenemos un Dios que si usamos lo que tenemos, Dios nos prosperará. Y vemos en el ejemplo del guiso que estaba envenenado, que el Señor Jesús dice: comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Dios cuida de su pueblo y Dios cuida de nosotros. Y Dios usa lo que tienes, pero nunca te olvides de la generosidad. Proverbios decía: no olvides darle tus primicias, tus ofrendas al Señor. ¿Y saben una cosa? Una de las bendiciones más grandes que puedes tener en la vida es ser una persona generosa, una persona que bendice, una persona que da. Y das por amor, y das porque Dios te habla al corazón. Y el gozo que encuentras en la satisfacción de una persona que ha estado orando a Dios y tú eres el instrumento para que esta persona levante su rostro y alabe y bendiga al Señor. No te olvides de la generosidad. Dios bendice a sus hijos, pero no lo bendice porque ellos le dan para que Dios lo devuelva. No, Dios bendice porque Él ve el corazón. Quiero orar. Señor, son tiempos difíciles. Muchos perdieron su trabajo, otros tuvieron que cerrar sus negocios y tuvimos que reinventarnos, Señor. Y tuvimos que salir adelante con lo poquito que teníamos. Y tú has sido bueno. Y tú hasta el día de hoy nos has sostenido. Y no nos ha faltado nada, porque tú eres el Señor nuestro sustentador. Tú nos sustentas, tú cuidas de nosotros y no tenemos palabras para agradecerte. Pero Señor, hoy, como este último hombre que llevó sus primicias delante tuyo, permítenos ser personas que bendecimos a otros, que somos de bendición para la iglesia. Reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos y las habilidades que tenemos, tú nos las has dado, Señor. Gracias. ¿Cómo no ser agradecido? Señor, el significado de la vida no es vivir para uno, para sí. Es vivir para ti y te estaremos eternamente agradecidos.